Bueno, el libro que les voy a dar a conocer es el libro de Jean Bazin, Las periferias urbanas, lo cual nos da un conocimiento de las expansiones urbanas incontroladas de bajos ingresos y su afectación en el medio ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Esta investigación fue realizada en 3 capítulos, en el cual la primera parte nos da una contextualización de lo que se va a desarrollar sobre la investigación. El segundo capítulo es ya la investigación y sus problemáticas consecuentes debido al desarrollo urbano, y por la tercera parte nos da una propuesta de lo cual el autor cree cuáles son las deficiencias que tienen ya las políticas públicas y desarrollos urbanos que plantea la zona metropolitana de Ciudad de México. Bueno, como les venía diciendo, un aspecto fundamental o una introducción fundamental de esto, vamos a tomar temas como lo fueron la crisis económica que se fundamentó en México en la década de los 40 y 50, las divisiones irregulares y no controladas que se han implementado en la zona Ciudad de México y sus pueblos adyacentes. Bueno, entre las problemáticas encontradas en la investigación que vamos a ver son los problemas espontáneos de las periferias urbanas no desarrolladas ni controladas, la conformación por la modernización y el crecimiento económico, que en algunas épocas ha marcado tendencias y ha marcado diferentes características urbanas, la cual lo vamos a ver desarrollado en las diferentes actividades. La pauperización del campo y la subutilización del suelo también es otro aspecto fundamental que vamos a ver ya en la investigación. Bueno, los procesos de poblamiento metropolitano, como lo decía el autor, se empiezan a conformar por la transformación de la migración del campo a la ciudad, por la industrialización y la pérdida del valor internacional que se le ha conformado al campo en la época de los 40 y 50, que fueron la marginación más fuerte que se vio. Entonces, las poblaciones veían o debían hacer necesario ir a las ciudades a trabajar para poder subsistir. Bueno, generando una expansión muy grande en la silueta urbana, en lo cual siempre se asentaban en las periferias urbanas. La pérdida de lo agrario y la construcción de parques industriales y enormes conjuntos de vivienda dañando la periferia, conformando una sobrepoblación. De estos aspectos se determinan 5 conceptos, que son el desplazamiento de la población, la tala indiscriminada de árboles, la industrialización y la transformación espacial por la estructura económica y urbana, en lo cual vemos en este gráfico, desarrollamos la zona metropolitana de Ciudad de México, lo cual todo empieza a arraigarse en la ciudad, marcando las tendencias o los patrones de expansión incontrolada de bajos ingresos en desarrollos urbanísticos, lo cual pues vemos también que donde se asientan no son los mejores lugares, debido pues al autor hace unas cierta serie de confirmaciones que las poblaciones pues se asientan en lotes no aptos, debido a que afectan el medio ambiente porque se apropian en lugares inundables con poca fertilidad para poder asentar sus territorios o sus tendencias urbanas, afectando así la morfología. El autor maneja 4 problemas de expansión urbana incontrolada, los cuales son los más generados, pero estos se conforman por las poblaciones adyacentes que se empiezan a atomizar o empiezan a dividirse en partes muy pequeñas y empiezan a conjugarse a formar una parte del territorio de una ciudad metropolitana. Uno de estos son los pueblos rurales aislados. Como lo vemos aquí, son poblaciones muy comunes, muy coloniales, con formaciones urbanas en damero, los cuales, pues, estas poblaciones son predominantemente agrícolas, alejadas de la mancha urbana, pero por la necesidad económica ven necesario empezar a manejar tensiones con la ciudad para poder ya empezar a manejar un desarrollo más económico y poder subsistir.
Entonces estas poblaciones empiezan a desarrollarse y acoplarse al aspecto urbano de la ciudad. Los pueblos en proceso de absorción metropolitana son poblaciones que se encuentran adyacentes o cercanos a la ciudad, lo cual es su aproximación a la mancha urbana da inicio a un acelerado proceso de crecimiento y de expansión, como lo vemos en este gráfico. La explosiva y desordenada urbanización que generan estas poblaciones forman la desarticulación de la ciudad, manejan vías sin continuidad, su desarrollo urbano no es el más apto ni el más apropiado. Las periferias intermedias metropolitanas también conforman pues un planteamiento de la pérdida ecológica debido a que pues, la conservación del medio ambiente en estos aspectos se ve totalmente ocupada por viviendas irregulares, afectando así las características antrópicas, lo cual hace que el desarrollo ambiental se vea estancado. También las lotificaciones o colinas populares es el otro aspecto que el autor maneja, que son las pérdidas ya de los patrones conformados en la zona urbana y son lotificados perimetralmente a la ciudad, manzanas generalmente en forma reticular, en áreas poco de valor productivo comercial, como lo podemos tomar un ejemplo acá en la ciudad de Popayán, en las zonas perimetrales de la ciudad, como lo viene siendo algunos aspectos de la variante y demás desarrollos urbanísticos. Bueno, ya entrando como al segundo capítulo que habla de la investigación, que cuáles fueron los procesos o qué desarrolló la investigación, que por qué las poblaciones se afectan y se hacen un crecimiento en la ciudad, es uno, la expansión urbana incontrolada en los pueblos rurales o la pérdida de la ciudad metropolitana. Un implemento de esos es la conformación de la desigualdad. La desigualdad social ha conformado esto, barreras tangibles e intangibles que se han generado en la ciudad. Esto pues se ve conforme por la violencia de conflictos internos que provoca la ruptura territorial en diferentes contextos o en diferentes articulaciones ambientales y urbanísticas y sociales que se han implementado en la zona de Ciudad de México. La ausencia del Estado ha hecho que también la transformación de las ciudades sea un fuerte para poder desarrollarse mucho más densificadas sin tener desarrollos establecidos. La población afectada específicamente siempre va a ser la rural, ¿no? Esta se ha hecho obligar o se ha hecho llegar a habitar un límite urbano, dando un surgimiento al hábitat rural urbano. Como lo podemos ver, podemos ya encontrar barreras tangibles e intangibles, las cuales afectan pues, la vegetación y los cauces de las fuentes hídricas. Las causas de migración interna son el déficit de políticas internas y económicas, la insuficiencia de políticas de seguridad que se desarrollan en las diferentes ciudades, las reformas sin consecuencias positivas y los malos gobiernos y administraciones de desarrollo que no se han implementado de la mejor manera, manejando, como le decía yo anteriormente, barreras tangibles e intangibles, como lo podemos ver con las fuentes hídricas y el desplazamiento de las poblaciones sociales a los centros urbanos, densificando estas sus áreas limítrofes. Bueno, el proceso de la mancha urbana, pues las poblaciones siempre han adquirido los lotes más baratos, pero son los lotes poco urbanizables en las periferias urbanas con las peores condiciones que se han conformado. La pérdida del enfoque cultural es otro aspecto fundamental que se ha implementado en los desarrollos y raíces, lo cual ha perdido la tendencia cultural debido a la falta de apropiación de sus territorios que han sido sacados de sus territorios a otras tendencias, lo cual ha hecho perder la pérdida de cultura en sus diferentes aspectos. Bueno,
Ya derivando de todo esto, de la investigación y los problemas que han generado, el autor hace una propuesta que son aspectos que desarrollan el aspecto social, la planificación del territorio y la carencia de espacio público en las ciudades, que no se ven desarrolladas como lo es la ciudad metropolitana de Ciudad de México, debido a que ha sido atomizada en diferentes aspectos. Uno de ellos, uno de los aspectos que él hace de la conformación de normas urbanísticas es el mejoramiento de las políticas públicas con un desarrollo más social, más integral, y se busca pues planear el entorno de la ciudad mediante enfoques que conforman el déficit del medio ambiente y centros complementarios. Él maneja tres aspectos fundamentales, que es jerarquizar las prioridades que se quieran llevar a cabo en el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente. Debido a que la división de tierras ha sido muy caótica y muy mal desarrollada, este ha sido un punto fundamental, trabajar sobre las franjas ambientales más vulnerables. Y también el otro aspecto es los trabajos con las poblaciones migratorias en las periferias urbanas de la zona metropolitana de Ciudad de México. Creo que esto ha sido todo por hoy y